Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Guillermo Solís Sansores, director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, plantel Veracruz. Es para mí un honor haber aceptado esta invitación por parte de la Coordinación de Desarrollo Portuario y Zona Federal del Ayuntamiento de Veracruz. Y pues me acompañan en esta ocasión la alumna Naidelina Polinar Rosas y Kevin Lara Hernández. Y bueno, el tema que trataremos será el de la responsabilidad civil de los actores en la logística y comercio exterior. Estos actores, o la importancia de este tema circunda pues incluso más allá de nuestro puerto de Veracruz. Tiene en razón de más allá de también de la actividad de comercio exterior, más allá de la actividad administrativa o incluso fiscal. Pero bueno, vamos a ir platicando acerca de al menos 3 de ellos, que es el agente aduanal, el operador logístico y ¿uno más? El recinto fiscalizado. El recinto fiscalizado, es correcto. Sabemos de antemano que el agente aduanal pues, es por demás una figura que tiene casi 100 años, un poquito más de 100 años en cuanto a la actividad en México. Sin embargo, la misma ley aduanera demarca que es una persona física que realiza actos por cuenta ajena frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso marcaríamos ante la autoridad aduanera, para realizar los actos relativos a la entrada y salida de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros y shalala, shalala. Digo, ya es un tema, a veces creo que hasta trillado, está repitiendo lo que dice la ley, cuando sabemos de antemano que el agente aduanal realiza más de una acción, ¿no? Ustedes como estudiantes deberán de saber que hay muchas más actividades, por ejemplo, la coordinación con los demás operadores, el recibir esa información por parte del importador o exportador e irla conduciendo a través de ello por todos los procedimientos de tipo aduanero y por el tipo logístico, por el tipo portuario, ¿no? Pero ¿qué pasa si podemos ver aquí las diapositivas o las imágenes? Podemos ver, a ver, platícanos, Naidelin. De acuerdo, el agente aduanal tiene como base, como ya lo había platicado anteriormente, que se basa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, cual por mediante una patente, y también está basado entre los regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera, quien contrata los servicios, en este caso para el despacho de las mercancías. Pero tenemos varias funciones en lo específico. ¿Qué es este despacho aduanero? Dice por ahí, 35 de la ley aduanera, son todos los actos y formalidades relativos a la entrada y salida de las mercancías. Ok. No define de forma concreta, bueno, qué es. Sabemos de antemano qué son esos actos y formalidades. Una duda que siempre he tenido sobre el agente aduanal es que cuando le dan una responsabilidad de los productos, que pase algo, ¿qué es lo que le hacen al agente aduanal? ¿Qué es lo que hacen? Ok, hay diferentes responsabilidades en materia aduanera, ¿sí?, que tienen que ver con estos actos y formalidades. Es decir, primero tienes que saber cuáles son estos actos. Uno, tienes que recibir las mercancías, reconocer estas mercancías de forma previa, el llamado reconocimiento previo, ¿no? En donde ¿qué es este acto? Dice por ahí la ley aduanera y no lo define como tal, pero sabemos que es verificar documental y físicamente que las mercancías coincidan en cuanto a cantidad, calidad, estado, etcétera, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Llegamos a la llamada clasificación arancelaria, ¿sí?, que de esa se desprende cuánto es lo que voy a pagar en razón de aranceles, cuánto es lo que voy a tener que cumplir en razón de restricciones y regulaciones no arancelarias. Esas son dos acciones que van más allá de la situación aduanera. Si se equivoca en este simple acto del reconocimiento previo, va a derivar en una mala clasificación. Así tengas todo en un expediente,
puede cambiar la naturaleza misma de las mercancías y por tal razón la clasificación. Capturar el debido pedimento, ¿no? La declaración aduanera. Para ello también tengo que saber que cumple con las cantidades en lo específico. ¿Y eso es de dónde se deriva? En el reconocimiento previo. Si no lo hago bien, seguramente voy a incidir en una situación ante la autoridad aduanera, en donde desprenda un procedimiento administrativo, preside una cuestión seguiría un embargo precautorio y demás responsabilidades, multas, recargos, todo lo que la ley aduanera prevé. Por ahí hablamos incluso de los precios estimados, que también es una medida que se toma de forma administrativa, la valoración aduanera, que ese es otro tema también interesante, porque de ella desprende cuánto en realidad estamos pagando en líquido. El agente aduanal tiene mucha carga en razón de eso, tiene que verificar todo eso, y por eso es muy importante que el reconocimiento previo, así como la recopilación de los documentos relativos a la importación, los tenga en su poder y los reconozca y verifique que estos no sean de tipo apócrifo, ¿ok? Aunque pudiera deslindarse en un momento, dentro del mismo procedimiento se puede deslindar el hecho mismo de que él recibió un documento apócrifo. Pero para ello ya fincaron ciertas responsabilidades que derivan en la suspensión de una patente o posiblemente una cancelación. Eso es en razón del agente aduanal y no estoy, vaya, no me quiero quedar ahí. Entonces sus funciones vienen siendo como, ¿cuáles? Él es el que hace toda la tramitología, vamos a decirlo así, frente a la autoridad aduanera, pero con cierta responsabilidad, ¿ok? Pero como les digo, el tema central no es el agente aduanal ahorita, No, claro, ¿no? es Los involucrados durante todo ese proceso. exactamente. Pero aquí más bien la llamada responsabilidad de tipo civil es el hecho vinculatorio entre el agente aduanal, el importador o exportador, como todo el mundo le decimos, el cliente. Que el cliente es el que manda. Sí, así. ¿Sí? No siempre, pero bueno. En este caso vamos a decir que él es el que genera el mandato, como lo prevé el Código Civil, el llamado la orden hacia el agente aduanal. ¿Sabes qué? Tú, agente aduanal, me vas a cumplir con toda la tramitología en razón de la importación o exportación de mis mercancías. Eso se llama mandato. ¿Sí? En términos aduaneros, lo entendemos como la carta de encomienda. ¿Sí? Donde te digo, a ver, ahí está escrito, de forma escrita, a ver, agente aduanal, yo te encomiendo que presentes las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, que las clasifiques, que les realices, les practiques el reconocimiento previo, que captures el pedimento, que los presentes ante la autoridad aduanera, etcétera, 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 todo lo relativo a. Pero ¿qué pasaría durante la transportación? Ya no nada más sería el agente aduanal, también tendría que intervenir algún tipo de transportista, que hasta dónde llegarían las ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Bueno, el agente aduanal a lo mejor le encargo que coordine la operación logística, ¿no? la cuestión de la transportación. Hasta ahí llegaría la responsabilidad del agente aduanal. Estamos circundando en el tema civil. La carta de encomienda desprende una responsabilidad por la omisión o la negligencia, que es la acción sin una previsión, ¿sí? ¿Qué pasaría si? Ok, ante la autoridad aduanera tienes responsabilidades, ¿no? Y hay que pagarlas, como importador o como exportador. Pero si retienen unas mercancías y esas mercancías el importador no cumple con su entrega a un comprador, tiene él un daño y un perjuicio con otro posible cliente, ¿sí? Y eso se cuantifica en un daño económico, un daño moral también, un daño una cantidad administrativa, papeleo, días, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, precisamente por la negligencia o la omisión por parte del acto negligente del agente aduanal, desprende ese daño y en todo caso el importador o el exportador tiene el derecho de requerir
la reparación de ese daño. Pero es daños y perjuicios. Normalmente en la operación el agente aduanal accede a pagar por lo menos el daño, ¿no? Pero no nada más queda ahí, quedan los perjuicios, ¿sí? Todo esto, al final lo pagamos incluso nosotros como consumidores de los productos, ¿sí? El hecho de que le hayan fincado una multa, le hayan fincado unas omisiones y demás, el importador o exportador no se va a quedar ahí, lo va a trasladar a su precio final, ¿sí? Lo va a absorber no lo va a absorber como una pérdida, lo va a transmitir. Pero aquí la finalidad es que el agente aduanal reconozca este vínculo, este llamado negocio jurídico, esta asignación, y que responda por ella, que no seamos nosotros que en todo caso estemos pagando. Esto se puede diluir, vamos a decirlo así, con las llamadas pólizas de responsabilidad civil. Nosotros conocemos que si vamos en un coche, por obligación ya tenemos que tener por lo menos una cobertura de responsabilidad civil, que es una responsabilidad civil de tipo objetivo. Es decir, no estoy involucrado con la víctima, pero finalmente hay una víctima, ¿no? Pero en este caso es un daño subjetivo, es decir, en relación a la acción o la relación que nace del importador y el agente aduanal. Y en todo caso tendría el agente aduanal la posibilidad de responder con su póliza de responsabilidad civil. Por un acto, por lo que sea, a veces dependerá de la cobertura de la póliza, pero pues finalmente hubo un daño económico, ¡pum!, lo paga. ¿Quién? La aseguradora, ¿ok? Hasta ciertas condiciones y montos. Hay muchas configuraciones en razón de estas responsabilidades, pólizas de responsabilidad civil. Como nosotros, por ejemplo, si vamos en el auto y le chocamos a alguien, tenemos un límite de responsabilidad económico, claro, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo en el mismo escenario del agente aduanal. Tiene una responsabilidad. ¿Hasta dónde? Lo que diga su póliza, si es que la tiene contratada. Si no la tiene contratada, pues tiene toda la responsabilidad económica completa, ¿sí? Entonces, ese es al menos el agente aduanal. ¿Qué pasa ahorita veíamos otro actor, ¿no? ¿El recinto fiscalizado? El recinto fiscalizado. Fíjate que el recinto fiscalizado sabemos que es una persona moral autorizada por parte del Servicio de Administración Tributaria para manejo, guarda y custodia de mercancías de comercio exterior, ¿no? Dentro o colindante al recinto fiscal. En ese tema es muy importante. ¿Qué pasa si se pierde la mercancía dentro del mismo recinto? ¿O se dañan las mercancías dentro del recinto? ¿O cambia la naturaleza de las mercancías dentro del recinto? ¿Quién es el encargado? El recinto fiscalizado. El recinto fiscalizado, ¿no? Él es el que dice guarda, custodia del manejo de las mercancías. Se me caen, ¿qué pasa? Pero si se cae, esa mercancía no trae una aseguración. Ok, trae un aseguramiento, trae un seguro en razón de la mercancía, pero no todas las mercancías vienen aseguradas. De hecho, el 80% de las mercancías que andan sueltas en el mundo no están aseguradas. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Por falta de cultura, por costo, por todo, ¿ok? A veces hay mercancías que no son asegurables como mercancía. O sea, lo que viene aquí adentro le pasa algo. Yo soy el dueño de la mercancía. Yo aseguro, y eso también lo manejé durante muchos años, yo aseguro la mercancía durante su transporte. Y si por ahí les pasa algo, no importa, la mercancía está. Pero ¿qué pasa con el que interviene de forma externa en razón de las mercancías? Tiene una responsabilidad. Si agarro yo como operador, como maniobra, como recinto fiscalizado, manejo las mercancías, ¡pum!, se me caen. Y no venía asegurada. Espérate, tú como recinto fiscalizado, tú tenías la responsabilidad de realizar esa acción correctamente. O sea, sí, tú tienes que responder. Y vas a tener que, si no tienes una cobertura,
una notificación al importador, al agente aduanal, a cualquiera, que tú tienes un límite de responsabilidad, tú vas a tener que responder por todo, porque tu negligencia generó un daño a la mercancía. Fuera del tema aduanero, porque también con la aduana tiene su problema, porque él era el que tenía que cuidar estas mercancías, porque son mercancías de comercio exterior. Pero, ¿quién es el afectado? El dueño de la mercancía. El dueño de la mercancía. ¿Sí? ¿Y qué? Y ya se cayó y no tenía seguro. Pues ya te fregaste. No. Entonces, entra una responsabilidad por parte del recinto fiscalizado. Va a tener que pagar por ellas. Claro está que también hay una póliza de responsabilidad civil. De hecho, no te dejan, no te autoriza, la autoridad no te autoriza a obtener el acreditamiento como recinto fiscalizado porque necesitas esa póliza. Es parte de los requisitos. ¿Sí? Y todos los interventores prácticamente necesitan esa póliza. El agente aduanal lo omite. ¿Sí? En muchos de los casos lo omite. Y aquí estamos en un claro ejemplo de que todos tenemos un grado de responsabilidad. El recinto fiscalizado también hará de su conocimiento de que él tiene un límite de responsabilidad. Yo te puedo responder hasta tanto. ¿Qué pasa con el excedente? ¿Nos vamos a pelear? Pues ahí nos peleamos, ¿no? Pero al menos yo te estoy respondiendo con lo principal. Y sobre todo, es muy importante, y es un mandato prácticamente, en el que yo te estoy haciendo saber de que tú necesitas mover esta mercancía de aquí a acá. Eso es un mandato. Lo tienes que cumplir. La carta de encomienda hace las mismas veces. ¿Qué pasa sobre la omisión? Bueno, pues viene la responsabilidad civil. Pero este recinto fiscalizado le tiene que hacer saber al que le manda hasta dónde va a responder. Igual pasa con el agente aduanal. Yo te respondo sí, ¿hasta cuándo? ¿Y dónde lo haces saber? En la respuesta a la carta de encomienda, en el caso del agente aduanal, o en el contrato de prestación de servicios. Ahí también le haces saber al importador, a quien lo está mandando, hasta dónde va a responder. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, otro actor que está dentro de esto, pues es el transportista. Hablemos de transportista en todos los medios, aéreo, marítimo, terrestre. Principalmente en el terrestre se ve mucho más esta llamada cláusula en la que se excluye de responsabilidad, o más bien hace saber al que lo embarca la mercancía, al embarcador, hasta dónde responde. Y es está chiquitita, pero es muy poderosa esa cláusula, porque le dice, las mercancías viajan por riesgo, las mercancías viajan por cuenta y riesgo de quien las embarca. La compañía responderá por un tanto de UMAS por kilo, excedente tanto. Y ahí le hace saber que las mercancías corren por cuenta de quien las embarca. Ellos no van a absorber toda la responsabilidad. En todo caso, es quien las embarca podrá contratar un seguro de mercancías. Pero eso se lo tienen que hacer saber. Él no puede, como transportista, absorber toda la responsabilidad. Ahí es donde vemos. En la carta, en el tema aduanero, es muy importante hacerle saber al importador, yo te respondo, pero hasta tanto. ¿Sí? Porque si no te hago saber, vas a responder completo. Tema de recinto fiscalizado, igual, yo les respondo hasta tanto por cada operación. Fuera de eso, tanto. Y una pregunta, por ejemplo, los Incoterms también es algo un poquito más o menos relacionado hasta dónde llegan las obligaciones y responsabilidades de tanto... En razón de los Incoterms, bueno, pues tenemos dos Incoterms, el CIF y el CIF, que manifiestan el tema del seguro, ¿ok? Acuérdate que los Incoterms son formas, reglas en las que pactan las partes y donde sí le haces saber yo te voy a responder hasta tanto como vendedor. Pero en el tema de responsabilidad no tiene mucho que ver porque este es un externo que es, en este caso, dueño de las mercancías y
le está reclamando al otro, al que le mandó, hasta dónde responde, ¿sí? En caso del comprador y vendedor no, porque son partes vinculantes, es decir, uno compra, otro vende, transmiten la propiedad y el riesgo y el costo de ella, pero no hay una responsabilidad por sí mismo. En todo caso, si las mercancías salen dañadas y todo, eso ya es otra cosa. Pero en razón de responsabilidad civil, no, es un tercero al cual estoy yo mandándole a hacerlo, que es el agente aduanal, el recinto fiscalizado y en este caso el transportista. En el caso del conocimiento de embarque, en el BL, el Bill of Lading, también se hace manifiesto esto. Yo te voy a responder a cómo me lleguen las mercancías, ¿sí? Así como yo las estoy recibiendo, nuevas, bien embaladas, o incluso vienen usadas, vienen rotas, yo te lo estoy haciendo saber en ese conocimiento de embarque. ¿Cuál es mi responsabilidad como operador? Hacerlas llegar a destino pactado en las mismas condiciones como yo las recibí. Pero también viene esa cláusula. Las mercancías corren por cuenta y riesgo de quién la embarca. ¿Sí? Y si les pasa algo fuera de la acción misma del transportista, pues prácticamente el transportista va a tener que responder en todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se lo hiciste saber. Inclusive también entraría ahí, por ejemplo, un contenedor. Un contenedor, pasa lo mismo. Mira, hay un ejemplo que yo lo veo muy claro. En razón de las llamadas demoras de contenedores, ¿sí? Una demora puede ocurrir por varios fenómenos. La demora del contenedor pues no es nada más que la renta excedente de la caja del contenedor. ¿Qué pasa si es una causa imputable al agente aduanal porque no coordinó correctamente el transporte y eso genera un gasto, pues vaya, se puede ir computando y puede crecer? ¿Qué va a hacer la agente aduanal? ¿Lo va a pagar? Ok, lo pagas. Pero lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque fue su falta la que provocó. Eso es una negligencia. Digo, estamos hablando a lo mejor de un día, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si por una omisión de un registro, de algún documento para la transportación en el interior, a falta de su previsión del agente aduanal, no se lo hace saber al importador o al transportista y retienen las mercancías durante el trayecto y ahí están detenidas durante días y el contenedor sigue corriendo? Si no se hace la solicitud, porque ahí la caja se puede solicitar, como no es interventor del mismo hecho, se puede solicitar la recuperación, pero si no hacen esa acción, sigue corriendo. ¿Y qué va a pasar? Va a ir computando, dinero, y al rato nadie la quiere pagar. ¿De quién fue la responsabilidad? Pues a lo mejor del que lo embarcó, en este caso a lo mejor el agente aduanal, si es que fue encomendado para ello. Porque eso es muy importante. En la carta de instrucción, la carta de encomienda, todos estos documentos son vinculantes en razón de su responsabilidad civil. Contrato de servicio, de prestación de servicios también. O sea, ese es un claro ejemplo en donde la gente no puede o no equivocarse y generar un cómputo de. ¿Y esa carta de encomienda la escribiría entonces el importador o exportador? La carta de encomienda está emitida por el importador, es el mandato. Yo te mando a. ¿Okay? Y ya, por ejemplo, si no en esa carta de encomienda el exportador o importador no le puso como tal agente aduanal, ya es la responsabilidad de. Claro, por eso tiene que ir por las dos partes, bien específico, ¿qué me estás mandando? Y el otro, hacer saber si acepta o no ese mandato, parte de ese mandato también. O sea, sí viene esa parte muy clara, en la que yo también te digo, pues, ¿sabes qué? No accedo a la entrega, a esta acción, ¿no? Hay una situación que se llama tácita, hay una aceptación tácita. Oye, yo te encargué esto y tú agarras y lo haces, es una aceptación tácita. Y entonces, a lo que yo te mandé, ¿estás de acuerdo en que va a ser así? Y ya. Entonces, genera, esto de la responsabilidad civil en México no tenemos la cultura de demandar en razón de responsabilidad civil.
claro ejemplo con el tema de los médicos. O sea, ya hasta que vemos un tema muy pesado, es cuando demandamos al médico, por ejemplo. ¿Sí? En México tenemos esa falta de cultura por dos situaciones. Una, no queremos pagar al abogado, que si supieran que no es problema, porque incluso se lo cargas al responsable, pero la falta de cultura y la cuantificación de los daños. Porque cuando yo demando, necesito decirle, a ver, espérate, tengo toda esta lista de gastos y de los posibles gastos, ¡pum! Esos son daños y perjuicios. Y eso se lo tengo que materializar al momento de ejercer una demanda. Entonces, es algo que he estado promoviendo un poquito, no absorber nosotros, como importador o exportador, el gasto, sino transferirlo a quien resulte responsable. Creo que el tiempo se nos acabó, en algún momento me gustaría platicar un poquito más del tema o aterrizarlo un poquito más. Pues muchísimas gracias a la Coordinación de Desarrollo Portuario Zona Federal, a Naidelín Apolinar y a Kevin Lara, quienes nos apoyaron en esta breve charla sobre la responsabilidad civil de los actores del comercio exterior y la logística. Soy el maestro Guillermo Solís Ansores, director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, plantel Veracruz, quien les ha traído esta amena charla. Gracias.